Imagina que te mudas a un apartamento perfecto. Es un lugar que parece ideal para comenzar una nueva etapa de tu vida. Es limpio, moderno y lo más importante, está en una ubicación tranquila. Todo parece estar en su lugar, los muebles son nuevos, las paredes impecables, el baño tiene todo lo necesario. Nada fuera de lo común. Este podría ser el comienzo de cualquier historia, ¿verdad? Daniel Rodríguez era un hombre común, alguien que recién comenzaba una nueva etapa en su vida. Después de pasar varios años viviendo con compañeros de cuarto y mudándose de un lugar a otro, finalmente había encontrado un apartamento en el que podía sentirse cómodo. Era moderno, espacioso y, lo mejor de todo, ubicado en una zona tranquila de la ciudad. El lugar parecía perfecto para comenzar de nuevo, después de una serie de malas experiencias en su vida personal. Se mudó sin pensarlo 2 veces, con la esperanza de que este fuera el comienzo de una nueva etapa. La primera noche en su nuevo hogar fue extraña, pero no por las razones que él pensaba. El silencio absoluto lo rodeaba, como si todo estuviera detenido. No había ruidos de la calle, ni el usual murmullo del vecindario. Todo parecía demasiado perfecto. Sin embargo, pensó que eso solo era parte de la paz que necesitaba. Dormiría bien esa noche. Y lo hizo, hasta que se despertó al día siguiente. Cuando Daniel se levantó por la mañana, lo primero que notó fue que la puerta de su habitación no estaba allí. No estaba abierta ni cerrada, simplemente no estaba. Se levantó rápidamente y fue hacia la sala para ver si la puerta principal seguía en su lugar, pero tampoco estaba. El marco estaba vacío, como si la puerta nunca hubiera existido. Pensó que tal vez estaba soñando, que quizás la falta de sueño lo había afectado, pero cuando trató de abrir una ventana, se dio cuenta de que también faltaba la ventana del baño. Su primer impulso fue salir del apartamento y llamar a su casero, pero la puerta de entrada, la que normalmente usaría para salir, también había desaparecido. En su lugar, solo había una pared blanca que antes no estaba allí. La sensación de estar atrapado lo invadió de inmediato. Pero cuando miró alrededor, el resto del apartamento parecía inalterado. Todo estaba exactamente igual, el sofá en su lugar, la mesa en el centro, las lámparas encendidas. Confuso y asustado, pensó que tal vez se trataba de una ilusión o un truco, o que algo había pasado mientras dormía, pero lo peor estaba por venir. Durante los siguientes días, Daniel intentó mantener la calma. Tal vez estaba agotado por el cambio, o quizás su mente estaba jugándole una mala pasada. Sin embargo, la extraña desaparición de las puertas no fue un evento aislado. Poco después, comenzó a notar que los muebles de su apartamento se movían. El sofá que había dejado en una esquina, al día siguiente se encontraba en el centro de la sala. La lámpara, que había colocado cerca de la ventana, ahora estaba junto al televisor. Las sillas de la mesa parecían haber sido desplazadas sin razón alguna. Al principio, pensó que podía estar olvidando dónde había dejado las cosas. Sin embargo, a medida que los cambios se volvían más obvios y las alteraciones más frecuentes, empezó a preguntarse si alguien o algo estaba entrando en su apartamento sin que él lo supiera. Una noche, mientras observaba el sofá moverse solo, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. De repente, las luces comenzaron a parpadear y la sensación de que algo o alguien estaba observando lo invadió. La paranoia de Daniel se disparó cuando las ventanas empezaron a cerrarse solas. Al principio, lo atribuyó a un viento fuerte o un mal funcionamiento, pero pronto se dio cuenta de que las ventanas no solo se cerraban, sino que lo hacían con una fuerza inexplicable. No había viento, no había nada que pudiera explicar cómo las ventanas se cerraban por sí solas, de forma casi violenta. El sonido de los cristales al cerrarse era ensordecedor y no podía evitar sentirse observado, como si alguien estuviera esperando afuera para entrar. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero aún no estaba completamente seguro de qué estaba ocurriendo. Trataba de explicarlo racionalmente, tal vez era la fatiga o el estrés, tal vez algo estaba sucediendo en el edificio. A lo largo de los días, sus intentos de abrir las ventanas de nuevo eran en vano. Estaban selladas, como si algo las hubiera bloqueado. La situación empeoró cuando, finalmente, decidió invitar a algunos amigos a su apartamento, con la esperanza de que ellos pudieran ver lo que él estaba experimentando. Necesitaba que alguien más confirmara lo que estaba sucediendo, que alguien pudiera decirle si estaba realmente perdiendo la cordura. Sin embargo, cuando sus amigos llegaron, todo parecía perfectamente normal. No notaron nada extraño. Las puertas estaban allí, los muebles estaban en su lugar, las ventanas abiertas, como si todo fuera una simple confusión de su parte. Daniel se sintió más aislado que nunca. No solo estaba atrapado en su propio apartamento, sino también en su mente. A cada día que pasaba, el sentimiento de paranoia crecía.
Daniel comenzó a preguntarse si la gente que lo visitaba simplemente no veía lo que él veía, si todo era producto de su mente. ¿Era posible que las alteraciones en su apartamento fueran solo el resultado de su creciente estrés? ¿O tal vez estaba siendo manipulado por algo o alguien fuera de su control? Cada vez que intentaba hablar de ello con alguien, lo miraban como si estuviera exagerando, como si fuera incapaz de comprender la normalidad que lo rodeaba. Con el paso de las semanas, Daniel llegó a un punto de desesperación. La sensación de estar atrapado en un lugar del que no podía escapar lo consumía. Ya no importaba si las puertas y ventanas desaparecían o si los muebles se movían por sí solos. Lo que realmente lo aterraba era la idea de que no tenía ningún control sobre lo que sucedía y que nadie lo creía. ¿Acaso se estaba volviendo loco? ¿O había algo más siniestro ocurriendo a su alrededor? La paranoia alcanzó su punto máximo cuando un día, al despertar, se dio cuenta de que ni siquiera podía recordar cómo había llegado a su cama. Las sombras parecían moverse con una vida propia y el apartamento ya no se sentía como su hogar. Lo peor era que, a pesar de que la puerta de su habitación había desaparecido nuevamente, no podía encontrar la forma de salir. Estaba atrapado, no solo en su apartamento, sino en su mente. Una mente que ahora dudaba de lo que veía, de lo que sentía y hasta de su propia existencia. La historia de Daniel concluyó de una forma tan misteriosa como había comenzado. Después de días luchando por entender lo que ocurría en su apartamento, una mañana la policía llegó al lugar. Al entrar, encontraron el apartamento completamente vacío, sin señales de Daniel ni de lo que había sucedido con él. No había rastro de su presencia, como si se hubiera desvanecido en el aire. La inquietante desaparición dejó a todos con más preguntas que respuestas. Lo único que quedaba era la habitación, aquella habitación sin puertas, que seguiría siendo un misterio para todos aquellos que se atrevieran a entrar en ella. ¿Qué piensas de la historia de Daniel? ¿Crees que realmente estuvo atrapado en una especie de prisión sobrenatural o simplemente se trató de un caso de locura inducida por el aislamiento y la paranoia? Como siempre, déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos inquietantes.